Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión. Hoy vamos a ahondar en un tema muy importante que nos compete a toda la sociedad en sí y que a veces no se habla lo que se merece este tema o se tiene como un tema tabú, que es la ESI, más conocida como la educación sexual integral. Hoy en este podcast vamos a desarrollar sobre ese tema, vamos a explicar qué es la ESI, los beneficios de que ésta se enseñe y qué está pasando en los colegios de Mendoza con este tema. Bien, para empezar, ¿qué es la ESI? La educación sexual integral no es un taller aislado, no es una charla ocasional, ni tampoco es una clase especial. Es un derecho que tiene como enfoque enseñar a los adolescentes sobre ciertas cuestiones para saber un poco más de este tema. Se basa en 5 ejes fundamentales. El primero es cuidar el cuerpo y la salud. Esto significa aprender a identificar ciertas cosas que nos van pasando cuando entramos en la adolescencia, identificar conductas de autocuidado y también cómo pedir ayuda frente a situaciones de riesgo. No se trata de alarmar, sino de saber más sobre el tema. También se trata de valorar la afectividad. La sexualidad no se reduce a lo biológico, también implica vínculos, emociones o sentimientos. Aprender a decir lo que nos pasa, a respetar lo que sienten los demás y a construir relaciones más sanas. También es garantizar la equidad de género. La ESI busca cuestionar y desarmar un poco los estereotipos que ha generado la sociedad que todavía condicionan nuestras vidas. En una sociedad donde muchas veces se sigue repitiendo roles desiguales. La escuela puede y debe ser un espacio donde se respete más la igualdad. También respetar la diversidad. No todas las personas son iguales y está bien. La ESI enseña a valorar las diferencias de identidad, de orientación sexual, de formas de vivir. En lugar de excluir, se aprende a incluir. Y por último, también ejercer nuestros derechos. La sexualidad es también un asunto de derechos humanos. El derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo, a vivir libres de violencia, a recibir información y a acceder a la salud. Si todo esto se enseñara de manera consciente, el impacto sería enorme. Pensemos qué pasaría si cada niño y niña de Mendoza pudiera crecer sabiendo que tiene derecho a decir que no, que merece respeto y que no está solo frente a la violencia. ¿No sería así una sociedad más justa y segura? Bueno, después de haberte escuchado a vos, Kiara, vamos a seguir con este tema de por qué se enseña la ESI. La ESI se enseña y responde a realidades y necesidades concretas de la sociedad. Esta puede servir para prevenir abusos y situaciones de violencia sexual. Hablamos de ese tipo de violencia en específica. También informa y nos empapa o nos hace entender que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y que nadie puede tocarnos sin nuestro consentimiento. Segundo, puede ayudar a disminuir los embarazos no deseados, enseñando y explicando y dándonos herramientas, para la prevención o el cuidado durante una relación sexual, como pueden ser preservativos, etc. Tercero, la ESI también a través de estos instrumentos que nombramos, estas herramientas, ¿no?, que se tienen en cuenta a la hora de tener una relación sexual, como pueden ser un preservativo o otras cuestiones así, ayudan a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Además, la ESI no solo va a lo sexual, del acto, sino que también va a la parte sexual del género. Promueve una igualdad de género. Todos tenemos derecho a sentirnos representados, con el género que nosotros queramos. O sea, ahora se está hablando de una sociedad donde no solo tenemos el género
hombre-mujer, o mejor dicho, masculino-femenino, sino se está abriendo a la diversidad de género, como pueden ser no binarios, bisexuales, gays, bueno, y demás. Bueno, ahora vamos a hacer un tipo de debate después de escuchar estas como pequeñas cosas que a veces no lo dicen los adultos, pero está bueno saberlo. Una de las preguntas que yo tengo es, ¿qué pesa más en este caso? O sea, pesa más la opinión que tienen los adultos sobre la ESI, porque no se enseña, porque lo que nos quieren enseñar o lo que nos deberían enseñar las escuelas no es eso de dejar de lado lo que nos dicen nuestros padres, es sino sumar información a eso. Como dijiste vos, Loren, está pasando mucho. Hay millones de casos de adolescentes que quedan embarazadas a los 15 años, entre los 3 y los 15 años, y es por culpa de esto, de la falta de la ESI, ¿no? Bien, y yo ahora lo que me pregunto, respondiendo, digamos, a lo que vos dijiste, es ¿por qué en Mendoza, aunque hay una ley, hay semejante falta de educación sexual? No sé, Kiara, si vos me podrías contar también tu experiencia a lo largo de la primaria y a lo largo de lo que llevas de secundaria, que ya son 4 años. Estás en una etapa avanzada de la secundaria y bueno, necesito saber tu experiencia. ¿Cómo lo vivís vos? Si a vos en la primaria te enseñaron, te explicaron acerca de qué es la educación sexual integral o fue casi nula, cómo, a través de qué técnicas usaron para enseñarte. Bueno, contame un poquito de eso. Claro, para empezar, esto de que a pesar de que hay una ley en Mendoza, no se enseña como se debe, se dan muchas cuestiones. Como lo dije recién, los adultos a veces no piensan en lo que nos puede pasar a nosotros por esa falta de información que tenemos. O sea, hay adolescentes que tienen relaciones que no se cuidan y que después la terminan pasando mal, sean por embarazos no deseados, por enfermedades que tengan o por millones de cosas que no lo saben hablar con los adultos. Y en mi caso, la ESI en mi primaria fue muy nula, no tengo recuerdo de alguien que me haya enseñado. Y en la secundaria, en segundo, el profesor Claudio Prior nos enseñó cómo poner preservativo y demás, pero no fue algo que se hable como profundamente tampoco, porque existe eso de que todavía hay adolescentes, especialmente varones, que se lo toman como un chiste el que tenga un profesor adelante y que les enseñe este tipo de cosas. Claro, muy bien, muy importante esto que decís, ¿no? Bueno, yo ahora voy a proceder a dar también, si te parece, mi experiencia. Bueno, en la primaria yo tuve bastante, digamos, ESI, o sea, no bastante, pero la tuve, no fue nula, digamos, reconozco que la tuve, si no me equivoco, en cuarto o quinto grado había un espacio, digamos, no sé si llamarlo espacio curricular o materia, no sé cómo llamarlo, tipo, lo vamos a llamar taller, ¿no? En donde se enseñaba, se les daba a los alumnos, teníamos un libro que, bueno, tenía capítulos y, bueno, se tomaba, digamos, como una importancia, no muy grande, o sea, no muy grande tampoco, pero se le daba como esta importancia y se tomaba el tiempo de explicarnos, de trabajar, no sé, claro, de explicarnos y demás. Y bueno, ahora en la secundaria, como dijiste vos, el profesor Prior en segundo nos enseña, te enseña métodos anticonceptivos, uso del preservativo, que bueno, nosotros no vamos a entrar en detalle con eso, sino que bueno, también nos enseña, bueno, los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, pero nosotros no queremos entrar en eso, sino que más bien queremos entrar en este debate de decir, ¿por qué nos está enseñando si es un derecho que tenemos las personas de saber, de conocer nuestra sexualidad? Y siendo que hay una ley en Mendoza que dice que
se debe enseñar, o sea que hay una ley. Y en las escuelas no se está enseñando actualmente. Desconozco las realidades de otros colegios. Bueno, esta cuestión, ¿no? De qué loco que es una ley, que es algo que está estipulado y no se está enseñando en las escuelas. A ver, Kiara, si vos nos podés comentar más o menos para vos por qué esta falta de educación sexual integral en los colegios de Mendoza. Para vos, ¿a qué se debe? O qué se dice ante esta falta, ¿no? Contanos un poquito. Está también por un lado la resistencia cultural que hay y la religiosa también. Por ejemplo, nosotros venimos de una escuela católica que no creo que en su momento haya sido muy normal hablar de estos temas, como pasa en otras escuelas católicas que también pasa, pero por otro lado también existen lugares donde sí se puede hablar, pero debería pasar en todas las escuelas por igual, sea católica o no, porque es una forma de cuidarnos también. Por otro lado, la falta de capacitación que tienen los docentes. O sea, no es que puede venir un profesor de lengua a enseñarnos esto porque no es así. Tiene que estar preparado, tiene que saber lo que está hablando. Por ejemplo, un profesor de biología o de ciencias naturales nos puede ayudar, pero no del todo. Claro, cabe destacar que también los docentes, como dice Kiara, un profesor de lengua y literatura, matemática, nos puede enseñar, pero tiene que haber hecho un curso, tiene que haber hecho una capacitación y tiene que estar como certificado que esa persona está apta para dar educación sexual integral. Y como vos decís, los que más nos pueden ayudar en este caso, sin la necesidad, digamos, de hacer esta capacitación o este curso del que estamos hablando, son los profes de ciencias naturales, biología, etcétera. Y bueno, y por otro lado están los mitos y los prejuicios. O sea, el más común es que la ESI sexualiza a los chicos muchas veces cuando es mentira, porque en realidad es que habla de cuidado y de respeto, nunca adelantando las etapas. Y bueno. Bueno, Kiara, ahora hablamos un poquito de algunos datos. Tenés unos datos preparados, Sí. algunos años. A ver, coméntame qué ha pasado en Mendoza en relación años, datos, Sí. estadísticas. Bueno, entre el 2011 y el 2022 la tasa de embarazo adolescente en Mendoza bajó de 15,6% a 7,5% del total de nacimientos. Por otro lado, en 2022 se registraron 1.594 embarazos adolescentes y en el 2023 fueron 1.544. Sin embargo, en el 2024 la cifra subió levemente. Pasó de 1.566 adolescentes fueron madres, lo que representó un 8,43% de los nacimientos totales. Es decir, que hubo avances, pero también retrocesos. Además, Mendoza sigue registrando casos de abuso sexual infantil que no se detectan a tiempo. Muchas veces porque los chicos no saben nombrar lo que les pasa o porque en la escuela no encuentran un lugar seguro para hablarlo. Esto pasa en muchos lugares y en muchas ocasiones que deberíamos frenar con esto de que decimos de enseñar más sin tanto prejuicio y sin tantos mitos que muchas veces nos dijeron. Y no olvidemos de la discriminación de género o orientación sexual. En distintas encuestas, estudiantes mendocinos reconocen haber sufrido bullying por su identidad. ¿Qué pasaría si tuvieran un espacio donde aprender que todas las formas de vivir son válidas? Yo creo que sería un poco más justo para ellos estar en un lugar y no sentirse discriminado o sentirse solo por simplemente no ser como los demás. Los números muestran que hay mejoras en salud pública, pero también que el trabajo no está terminado. La ausencia de la educación sexual integral sigue dejando huecos que después se reflejan en estadísticas preocupantes como es el embarazo sexual o el embarazo adolescente o esto de los abusos infantiles. Bueno, ahora vamos a hacer énfasis, digamos, en beneficios concretos de la ESI. Bien, uno de los beneficios es que los embarazos adolescentes bajan de manera sostenida, los casos de abuso sexual se detectan antes y con mayor claridad, lo que permite la intervención de los organismos encargados de frenar con estos abusos.
el respeto hacia lo diverso, hacia lo distinto, crece, reduciendo así la discriminación, como lo decía Kiara, por tener otra orientación sexual. Y bueno, los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino las personas se sienten con más confianza para expresarse, hacer preguntas, pedir ayuda. Y bueno, ahora, como para terminar el podcast, vamos a dar una conclusión de qué nos parece la ESI para vos, Kiara, y para mí una conclusión, digamos, de qué es lo que es la ESI, y bueno, de toda una conclusión, digamos, de lo que se habló en este podcast. Bien, yo siento que la ESI es algo que necesitamos sí o sí, porque por lo menos yo es lo que quiero, no solo venir a la escuela y que sea un lugar donde me enseñan lengua, matemática, historia y no tener ese lugar para hablarlo. También siento que muchas veces los grandes discuten si esto está bien o mal, cuando en realidad lo único que hace es darnos información de cómo cuidarnos, como lo dijimos varias veces, de cómo cuidar nuestro cuerpo y de esto de prevenir cosas que la verdad que no es tan buena, como el abuso sexual o los embarazos. En Mendoza todavía falta un montón. Hay chicas que son mamás sin desearlo, sin sentirlo, que en vez de estar estudiando o armando su vida, se tienen que estar preocupando por un bebé, buscando trabajo, darle de comer, comprarle ropa y demás. Yo creo que todo esto podría cambiar si de verdad hubiera gente que le interesaría enseñar eso a los adolescentes, sobre todo, más en esta sociedad donde prácticamente está llena de prejuicios, por como lo dijimos antes, por la orientación sexual, por cómo se viste, por cómo no, en qué trabaja, en qué no. Para mí tener eso no significa que la familia pierda su lugar, sino que sume. Abre conversaciones que por ahí en nuestras casas no nos animamos a hablar o no nos animamos a tener ese tipo de conversaciones con nuestra mamá o nuestro papá o nuestros abuelos. Yo creo eso, que el futuro solo puede ser con la educación sexual integral, porque también nos va a salvar de muchas situaciones. Bueno, para mí, más cortito, que lo que dijiste vos me parece perfecto. Vamos a seguir sosteniendo que la ESI es un derecho, que la ESI nos involucra a todos por igual, que la ESI le abre las puertas a la diversidad, a lo diverso. Y bueno, eso, que es un derecho, que todos tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestra sexualidad, y que también hacer mucho énfasis en aceptar lo diverso. Ha sido un placer y bueno, espero que este podcast les sirva para entender y sobre todo para empaparse de información acerca de qué es la educación sexual integral. Muchas gracias.